Myrtle Baxter se levantaba todas las mañanas a las 5:30. Ni siquiera los fines de semana hacía falta despertador. Años de trabajo como contable habían desarrollado en ella una férrea disciplina. Salía sin hacer ruido de debajo de las sábanas, procurando no despertar a su marido, que solía llegar a casa pasada la medianoche y dormía hasta el mediodía. Su pequeña casa de Vallejo había parecido un acogedor comienzo de su vida en común. Ahora, tras 11 años de matrimonio, la pintura desconchada de los alféizares de las ventanas y las tablas del suelo que crujían eran recordatorios de esperanzas incumplidas. Myrtle encendió la tetera y echó un vistazo al frigorífico, donde había otro recibo atrasado bajo un imán. Tobin había prometido pagar la factura de la luz la semana pasada. Hacía tiempo que las promesas de Tobin Huxley habían dejado de tener sentido, pero ella aún tenía esperanzas. A las 6:15 en punto, Myrtle se puso al volante de su Ford usado y se dirigió a Construcciones Vallejo, donde había trabajado como jefa de contabilidad durante los últimos 8 años. La empresa era pequeña y el sueldo, modesto pero estable, era suficiente para mantener su hogar a flote mientras Tobin se buscaba la vida. Cuando conoció a Tobin en una fiesta de amigos comunes, su carisma y sus ideas audaces le parecieron un soplo de aire fresco a la tímida chica de contabilidad. Hablaba de sus planes de lanzar un negocio innovador que revolucionaría el mercado y brillaba con tal confianza que era imposible no creerle. Ella se sentía especial a su lado, como si hubiera tocado algo excepcional. La realidad era otra. A lo largo de sus años de matrimonio, a Tobin se le habían ocurrido al menos una docena de ideas de negocio, desde una aplicación para pasear perros hasta la fabricación de artículos de piel exclusivos. Cada proyecto empezaba con entusiasmo, declaraciones a bombo y platillo y promesas de que todo iba a ir a mejor, pero invariablemente terminaba en la fase de elaboración de un plan de negocio. Myrtle dejó de contar el dinero invertido en sus empeños. Su último intento fue un curso de diseño de interiores, que Tobin abandonó en la tercera clase, diciendo que el instructor estaba sofocando su creatividad. Señora Baxter, ¿podría echar un vistazo a estas estimaciones? Los números no cuadran, interrumpió Ethan Quincy, un joven capataz recién ascendido a jefe de proyecto. Myrtle sonrió volviendo a la realidad. En el trabajo, siempre había seguido siendo la señorita Baxter, a pesar de su matrimonio. Así era más fácil. Menos preguntas sobre su vida personal, menos necesidad de explicar la ausencia de su marido en los actos de la empresa. Por supuesto, Ethan. Veamos. El día en la oficina pasó desapercibido entre números, informes y reuniones. Myrtle valoraba su trabajo no solo por su estabilidad, sino también por la sensación de orden y control que tanto le faltaba en casa. Aquí todo obedecía a una lógica y a unas reglas. Los débitos debían corresponderse con los créditos. Los activos debían equilibrarse con los pasivos. A diferencia de la vida con Tobin, donde cada día era un caos impredecible de emociones, promesas y decepciones. Al volver a casa aquella tarde, vio un coche desconocido en la entrada. Uno caro, demasiado caro para su barrio. En el salón encontró a Tobin, inusualmente sobrio y serio, en compañía de un hombre mayor con un traje austero. «Ah, ahí está mi mujer». Tobin se levantó para recibirla, con voz extrañamente formal. «Myrtle, te presento al señor Packard, el notario de mi padre». Alfred Packard, un hombre bajo, con una barba gris bien recortada, se levantó y le estrechó la mano. Su apretón de manos fue seco y firme. «Lamento su pérdida, señora Huxley», dijo. Myrtle miró a su marido confusa. ¿Randall Huxley había muerto? ¿Cuándo había muerto? ¿Por qué se enteraba ahora? Papá murió anteayer. Un ataque al corazón, explicó Tobin, dándose cuenta de su confusión. Quería decírtelo en persona, pero siempre estás fuera. No era justo. Myrtle tenía un horario estándar y era Tobin quien solía ausentarse cuando ella volvía del trabajo. Pero ahora no era el momento de discutir. Lo siento, dijo sinceramente. A pesar de la complicada relación padre-hijo, siempre había respetado a Randall por su franqueza y su ética de trabajo. Myrtle lo había conocido en su boda, un hombre alto y majestuoso, de mirada perspicaz y canas en las sienes. Llegó tarde. Felicitó discretamente a los recién casados y les entregó un cheque por una suma muy modesta.
Por si este matrimonio dura más que la luna de miel, dijo entonces con una risita. Desde entonces, se han visto con poca frecuencia. Randall vivía en Sacramento, donde dirigía su imperio de la construcción. Nunca ocultó su decepción por la elección de su hijo. En lugar de continuar con el negocio familiar, está jugando a ser un genio autodidacta a costa de su mujer, le dijo una vez a Myrtle cuando se encontraron por casualidad en un centro comercial. Tobin se negó rotundamente a trabajar para su padre, por considerarlo una traición a sus principios. El señor Packard ha venido a hablarnos del testamento, continuó Tobin, y Myrtle vio un extraño brillo en sus ojos. La lectura tendrá lugar el lunes a las 10 de la mañana. Los dos tenemos que estar allí. ¿Los dos?, se preguntó Myrtle. Por lo que ella sabía, la relación entre Tobin y su padre en los últimos años se había limitado a ocasionales llamadas telefónicas durante las vacaciones. Sí, el señor Huxley ha insistido en la necesidad de que ambos estén presentes, confirmó el notario, doblando los documentos cuidadosamente en un maletín de cuero. Todos los detalles se explicarán en la lectura formal del testamento. Tras la marcha del señor Packard, Tobin parecía transformado. Se paseaba por el salón, sentado en su silla y dando saltitos como si no encontrara dónde sentarse. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó, deteniéndose por fin frente a Myrtle. El viejo me ha dejado una herencia. ¿Por qué si no iba a venir el notario en persona? ¿Por qué insistir en nuestra presencia? Myrtle no compartía su entusiasmo. Randall Huxley era un hombre de negocios de éxito, pero también conocido por su sentido práctico y su austeridad. Dada su actitud hacia el estilo de vida de su hijo, era poco probable que le dejara una suma considerable sin condiciones. No deberíamos hacer planes hasta que conozcamos los detalles, dijo con cautela. Y, Tobin, tu padre acaba de morir. Quizá deberíamos mostrar un poco de respeto. Pero Tobin no escuchaba. Sus ojos brillaban febrilmente y sus manos temblaban ligeramente, signos que Myrtle había aprendido a reconocer durante sus años de matrimonio. Ocurría siempre que tenía una nueva idea, brillante, o anticipaba una gran victoria. En el fondo, siempre supe que estaba orgulloso de mí, continuó Tobin como si hablara consigo mismo. Todas esas quejas y desaprobaciones no eran más que su forma de demostrar que le importaba. Pero la verdad es que comprendía mi potencial. Vio que yo no estaba hecho para el aburrido trabajo de oficina, como él. Siempre te dije que un día viviríamos nuestras vidas de manera diferente. Y ese día ha llegado. Myrtle suspiró. Había oído discursos como este innumerables veces durante sus 11 años de matrimonio. Tobin siempre había vivido a la espera de un milagro. Un premio de lotería, el éxito repentino de una de sus ideas, un encuentro afortunado con un inversor influyente. La realidad consistía en facturas atrasadas, promesas incumplidas y tensión constante. Creo que deberíamos esperar hasta el lunes, dijo ella suavemente. ¿Te apetece cenar? Puedo calentar la cazuela de anoche. Tobin hizo un gesto con la mano. No tengo hambre. De todos modos, he quedado con Lennox. Tengo que hablar de algo importante. Lennox Caulfield era un viejo amigo de Tobin y, en opinión de Myrtle, una de sus peores influencias. Era después de las reuniones con Lennox, cuando Tobin solía volver a casa con nuevas ideas brillantes y olor a whisky barato. Y ahora, Myrtle miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. ¿Tu padre acaba de morir y tú te vas a un bar? No empieces, gruñó Tobin, ni que te estuviera diciendo cómo hacer el duelo. Además, mi padre y yo no éramos muy amigos, y no creo que él hubiera querido que me quedara en casa llorando. Era un hombre práctico. Myrtle quiso argumentar que había una diferencia entre sollozar y el respeto básico por la memoria del difunto, pero guardó silencio. Era inútil discutir con Tobin en aquel estado de ánimo. Como quieras, dijo. ¿A qué hora debo esperarte? No esperes, dijo él, cogiendo su chaqueta. Podría ser tarde. La puerta se cerró tras él y Myrtle se quedó sola en el silencio de la casa. Se hundió lentamente en el sofá, sintiéndose de repente cansada. No era cansancio físico, pues hacía tiempo que se había acostumbrado a las largas jornadas de trabajo, sino un profundo cansancio mental, como si algo en su interior se estuviera consumiendo lentamente con el paso de los días. Una vez, al principio de su relación, la energía y el entusiasmo de Tobin la habían llenado de energía. Creía en sus sueños, en su potencial. Estaba dispuesta a apoyarle en la búsqueda de su vocación.
Pero con el paso de los años, Tobin seguía siendo el mismo soñador, poco dispuesto a esforzarse por alcanzar sus metas. Myrtle cogió el teléfono y marcó el número de su hermana mayor, Spacey, la única persona con la que podía hablar francamente de su matrimonio. «Hola, soy yo», dijo cuando contestó su hermana. «¿No te ha despertado? ¿Estás de broma?» Los gemelos se acaban de dormir. «Por fin puedo ver el nuevo episodio de The Crown», replicó Spacey. «¿Qué te pasa? Suenas raro». «El padre de Tobin murió, anteayer». «Oh, lo siento. Aunque según recuerdo, no eran muy unidos, ¿verdad?» «No lo eran», confirmó Myrtle. «Pero eso no viene al caso. El notario ha venido hoy. Ha dicho que los dos tenemos que ir el lunes a la lectura del testamento». «¿Los dos? Interesante», sonó Spacey con curiosidad. «¿Y cómo reaccionó Tobin? ¿Cómo crees? Ya está planeando cómo va a gastar su herencia, sin esperar siquiera al funeral». «Típico», suspiró Spacey. «¿Dónde va a invertir el dinero esta vez? ¿En una granja de setas ecológicas? ¿Una aplicación para identificar variedades de vino a partir de una fotografía? ¿O en esa loca idea de las casas flotantes para millennials?» Myrtle sonrió involuntariamente. Su hermana siempre sabía encontrar el humor en cualquier situación, incluso en cosas como su fracaso matrimonial. «Aún no lo sé». Se escapó a Lennox para hablar de algo importante. ¿La noche después de la muerte de su padre? Spacey estaba indignado. «Myrtle, sé que lo amas, pero ¿no crees que es hora de afrontar el hecho de que nada va a cambiar? ¿Cuántos años más estás dispuesta a esperar a que se encuentre a sí mismo?» No es la primera vez que tienen esta conversación. Spacey nunca ha ocultado su opinión sobre Tobin, sobre todo después de que le pidiera dinero prestado para salir ganando y nunca se lo devolviera. «Sé lo que piensas», dijo Myrtle cansada, «pero no es tan sencillo». «¿Por qué no?», insistió Spacey. «¿Qué te mantiene cerca de un hombre que lleva años utilizándote como cajero automático y apoyo emocional sin darte nada a cambio?» Myrtle no sabía qué responder. Una vez había amado a Tobin, su ensoñación, su ambición, su capacidad para ver posibilidades donde otros solo veían obstáculos. Y ahora, al parecer, lo único que le quedaba era la costumbre y el miedo al cambio. «Hablemos de esto más tarde», dijo al fin. Ahora solo quería darle la noticia. Tras la conversación con su hermana, Myrtle permaneció sentada en silencio durante largo rato, mirando la fotografía de la repisa de la chimenea. Ella y Tobin el día de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza en el futuro. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿En qué momento su carisma se convirtió en manipulación y sus sueños en fantasías vacías? El lunes todo cambiaría, sintió Myrtle. Lo que contuviera el testamento de Randall Huxley sería un punto de inflexión en sus vidas. Aún no sabía si sería para bien o para mal, pero el cambio era inevitable. El despacho de la notaría de Alfred Packard estaba situado en un viejo edificio del centro de Vallejo. Puertas de madera maciza, placas de latón con nombres grabados, pesadas cortinas de terciopelo. Todo creaba una atmósfera de solidez y tradición. Myrtle y Tobin llegaron 15 minutos antes de la hora acordada. Tobin, al contrario de lo habitual, fue puntual e inusualmente sereno. Incluso llevaba puesto su único traje, decente, el que se había comprado hacía 3 años para una entrevista de trabajo en una agencia de publicidad que se había cancelado por su repentina decisión de dedicarse al paisajismo. El traje le quedaba un poco ajustado. Tobin había engordado durante el último año, pasando las noches en bares con Lennox y otros socios de negocios. Myrtle notó que se desabrochaba furtivamente el botón superior de la chaqueta mientras se acomodaban en la recepción. «Señor y señora Huxley, el señor Packard les está esperando», dijo la secretaria, una guapa joven con un moño cuidado y pendientes de perlas. El despacho del notario era exactamente igual que el propio Alfred Packard, austero, minucioso, con un toque de elegancia pasada de moda. Las paredes con paneles de madera oscura estaban repletas de diplomas y certificados. Un enorme escritorio de caoba ocupaba el centro del escenario, y detrás de él había un alto sillón de cuero en el que se sentaba el propio notario. «Me alegro de verles», dijo Packard, levantándose para saludarle. «Siéntense, por favor. ¿Desean café o té?» Myrtle declinó cortésmente, pero Tobin asintió con impaciencia.
Café, solo, y vayamos al grano. Packard le dirigió una mirada de evaluación, pero guardó silencio. Pulsando un botón de su escritorio, dio una orden a la secretaria y sacó una gruesa carpeta de documentos de la caja fuerte. Como usted sabe, Randall Huxley falleció de un fallo cardíaco hace 4 días. La ceremonia fúnebre se celebrará mañana a las 11 de la mañana en la capilla de San José de Sacramento, comenzó el notario. Sí, recibí el aviso, asintió Tobin con impaciencia. Myrtle y yo, sin duda, estaremos allí. Myrtle miró sorprendida a su marido. Tobin nunca había mencionado el funeral y era la primera vez que oía hablar de la ceremonia de mañana. Bien, asintió Packard. El señor Huxley había dejado instrucciones claras sobre la distribución de sus bienes. Su última voluntad consta en este documento, que fue redactado y firmado en mi presencia hace 3 meses. El notario se puso las gafas de montura fina y empezó a leer el preámbulo del testamento. Tobin estaba visiblemente nervioso y golpeaba con los dedos el brazo de la silla. Myrtle le puso la mano en la muñeca, tratando de tranquilizarlo, pero él solo sacudió el brazo con irritación. El testamento se había redactado en términos jurídicos formales, y gran parte de la introducción hacía referencia a diversas organizaciones benéficas a las que Randall Huxley había legado sumas insignificantes. Tobin estaba visiblemente aburrido mientras el notario enumeraba donaciones a una fundación de investigación contra el cáncer, una universidad local y un refugio de animales. Ahora vamos a la parte principal, dijo finalmente Packard, y Tobin se enderezó inmediatamente en su silla. En cuanto a los bienes principales, los bienes inmuebles y los activos financieros, Myrtle vio cómo los nudillos de su marido se ponían blancos al agarrarse al reposabrazos de la silla. Yo, Randall William Huxley, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi sano juicio, lego a mi único hijo, Tobin Edward Huxley, la suma de $20 millones de mis ahorros personales y activos de inversión. Tobin emitió un sonido extraño, entre un suspiro y una exclamación ahogada. Su rostro palideció y luego enrojeció. Myrtle sintió que se le cortaba la respiración. 20 millones. Era una suma astronómica, mucho más allá incluso de las suposiciones más descabelladas de Tobin. Sujeto a las siguientes condiciones, continuó el notario, pero Tobin no parecía estar escuchando. Su mirada se volvió ausente. Sus labios se estiraron en una sonrisa y empezó a contar algo rápidamente con los dedos. Myrtle escuchó atentamente mientras Packard enumeraba los puntos del testamento. Cláusula primera. La suma indicada se destinará a la creación y desarrollo del patrimonio familiar de Tobin Huxley y su esposa Myrtle Baxter Huxley. Cláusula segunda. Tobin Huxley se compromete a permanecer legalmente casado con Myrtle Baxter Huxley durante al menos 5 años a partir de la fecha de recepción de la herencia. Cláusula tercera. En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores, la totalidad de la herencia pasará a un fideicomiso administrado por Myrtle Baxter Huxley para su uso y disposición personal a su entera discreción. Myrtle sintió que la sangre le subía a las mejillas. Captó la mirada del notario, atenta, estudiosa, y se dio cuenta de que estaba midiendo su reacción. Era evidente que estaba al tanto de la relación incómoda que existía en su familia y del carácter de Tobin. «Tobin, ¿te has enterado?», preguntó en voz baja, pero su marido se limitó a asentir distraídamente, sin dejar de sonreír ante sus pensamientos. «Señor Huxley, es importante que comprenda bien todas las cláusulas del testamento», dijo Packard con insistencia, «especialmente las cláusulas relativas a restricciones». Sí, lo entiendo», dijo Tobin. «¿Cuándo podré disponer del dinero?». El notario frunció el ceño. Técnicamente el proceso podría completarse en 2 o 3 semanas, pero le recomiendo encarecidamente que lea detenidamente todos los documentos. Claro. Tobin se removió impaciente en su silla. ¿Podría darme una copia del testamento? Lo estudiaré con detenimiento en casa. Packard parecía poco convencido, pero sacó una copia del documento de la carpeta y se la entregó a Tobin. Aquí tiene, y otra copia para la señora Huxley. Le entregó la segunda copia a Myrtle, mirándola de soslayo. Les recomiendo encarecidamente que estudien detenidamente todos los puntos. Si tienen alguna duda, estoy a su disposición. Gracias, señor Packard.
dijo Myrtle con sinceridad. Nos aseguraremos de leerlo todo con atención. Bien. Tobin se levantó de un salto aferrando la carpeta. Si eso es todo, será mejor que nos pongamos en marcha. Tengo una cita. De nuevo siento su pérdida. Y señor Huxley hizo una pausa, como buscando palabras. Su padre era un hombre sabio, quizá más sabio de lo que la mayoría de la gente creía. Tobin asintió distraídamente y ya se dirigía a la salida. Myrtle se quedó un momento, intercambiando una mirada significativa con Packard. Leyó en los ojos del notario una mezcla de simpatía y advertencia. Al salir del edificio, Tobin dio rienda suelta por fin a sus emociones. ¡20 millones! ¡20 millones! ¿Te lo puedes creer? Agarró a Myrtle por los hombros, con los ojos brillándole febrilmente. Siempre supe que el viejo creía en mí. Todos estos años fingió estar disgustado, pero en realidad solo me estaba poniendo a prueba. Tobin, ¿has oído las condiciones?, preguntó Myrtle con cautela. Hay cláusulas importantes. ¿Y eso qué importa? Lo descartó. Un mero tecnicismo legal. Lo importante es que el viejo me ha dejado una fortuna. Por fin podré realizar todas mis ideas. ¿No deberíamos celebrar primero el funeral?, le recordó Myrtle suavemente. Mañana a las 11, dijiste. Ah, sí, gruñó Tobin molesto. Eso es lo que iba a decir. Escucha, tengo una cita con Lennox y un par de inversores. Una muy importante. Llevo semanas planeándola. ¿Podrías ir sola al funeral? Representar a nuestra familia. Myrtle se detuvo en medio de la acera. ¿Bromeas? Es el funeral de tu padre, Tobin. El hombre que acaba de dejarte $20 millones. Exactamente, exclamó con fervor. Y ahora tengo que usar ese dinero sabiamente. Lennox conoce a los de los fondos de riesgo. Les interesa mi idea de casas inteligentes para millennials. Si les impresiono ahora que tengo el capital, ni siquiera tienes el dinero todavía, me recordó Myrtle. ¿Y ya piensas gastártelo? No gastarlo, sino invertirlo, objetó Tobin. Eso es diferente. Tú deberías saberlo. Eres contable. Myrtle suspiró. Era inútil discutir con Tobin en aquel estado. Lo sabía por experiencia. De acuerdo, iré al funeral, dijo al fin. Pero prométeme que al menos leerás el testamento completo. Hay términos importantes que debes conocer. Lo prometo, aceptó Tobin apresuradamente, claramente aliviado de que la discusión hubiera terminado. Me sentaré esta noche y estudiaré cada palabra con detenimiento. Myrtle sabía que eso no ocurriría, pero permaneció en silencio. Los días siguientes pasaron como un borrón. Myrtle asistió sola a la modesta ceremonia de despedida de Randall Huxley. Asistieron unas 30 personas, en su mayoría socios y algunos parientes lejanos. Cuando la presentaron como nuera del difunto, muchos preguntaron sorprendidos por la ausencia de Tobin. Myrtle explicó torpemente lo de los asuntos urgentes, intuyendo la falsedad de cada palabra. Después del funeral, se le acercó una anciana que se presentó como Irma Stilwell, prima de Randall. ¿Así que usted es la esposa de Tobin? Sana, preguntó mirando a Myrtle de cerca. Randall me ha hablado mucho de usted. ¿De veras?, se preguntó Myrtle. No se había dado cuenta de que su suegro la había mencionado alguna vez a sus parientes. Ah, sí, asintió Irma. Dijo que eras la única decisión sensata que había tomado su hijo, y que sin usted, Tobin probablemente estaría en la calle o en la cárcel desde hacía mucho tiempo. Myrtle no supo cómo responder a un comentario tan contundente. Randall era un hombre franco, dijo con cautela. Oh, eso es quedarse corto, sonrió Irma. Nunca ocultaba sus opiniones, pero en los últimos meses ha estado pensando mucho en la familia, en el legado. Creo que ha llegado a ciertas conclusiones. ¿A qué conclusiones? Myrtle se interesó involuntariamente. Irma sonrió enigmáticamente. Supongo que pronto lo sabrás. Randall rara vez hacía algo sin una cuidadosa planificación. Incluso su propia muerte parecía haber sido organizada con su propia previsión. Esta extraña conversación permaneció en la mente de Myrtle mientras conducía de vuelta a casa. ¿Qué había querido decir Irma? ¿Y por qué Randall había incluido términos tan inusuales en su testamento? En casa la esperaba una sorpresa. Tobin, que apenas había estado allí desde la visita al notario,
La recibió en el salón con una botella de champán y una amplia sonrisa. «Ahí está mi bella esposa», exclamó, y Myrtle sospechó de inmediato que ya había bebido mucho. «¿Qué tal el funeral?» «Modesto, pero digno», dijo, quitándose el abrigo. «Mucha gente preguntó dónde estabas». «Seguro que encontraste algo que decir», dijo Tobin con indiferencia. «Tengo buenas noticias. El dinero estará en la cuenta el viernes». Packard agilizó todos los trámites. Myrtle enarcó las cejas, sorprendida. «¿Tan pronto? ¿Has hablado con el notario?» «Sí, le he llamado hoy», asintió Tobin, sirviendo champán en 2 copas. Dijo que como el testamento era muy claro y no había disputas ni reclamaciones de los demás herederos, el proceso podría acelerarse considerablemente. Le entregó una copa. «Por una nueva vida». Myrtle cogió el vaso mecánicamente, pero no bebió ni un sorbo. «Tobin, ¿has leído el testamento? ¿Todo?» «Por supuesto», respondió demasiado apresuradamente, y Myrtle supo al instante que era mentira. «Está todo normal. El dinero es mío para disponer de él como me plazca. Dice que el dinero es para la creación y el desarrollo del patrimonio familiar», le recordó ella. «Y hay una cláusula matrimonial de 5 años. Detalles, tecnicismos», descartó Tobin. «Tonterías legales que nadie se toma en serio. Lo importante es que el dinero estará en mi cuenta, y ya sé cómo utilizarlo». Bebió un sorbo de champán y se paseó por la sala, gesticulando con la mano libre. «Me he reunido con Lennox y sus socios. Están encantados con mi idea de las casas ecológicas inteligentes. Imagínate, viviendas totalmente autónomas para la generación del milenio. Paneles solares, sistema de recogida de agua de lluvia, granjas verticales para cultivar tus propias verduras, y todo controlado desde una aplicación en tu teléfono». Myrtle suspiró para sus adentros. Otra gran idea, otro proyecto beneficioso para todos, solo que ahora con millones en juego. «Suena ambicioso», dijo con cautela. «Pero quizá deberíamos empezar con algo más realista, como invertir en un negocio ya existente o... ¿Más realista?». Tobin se volvió bruscamente hacia ella. «Ya estás otra vez con lo mismo, ¿verdad? Siempre cauteloso, siempre dudando. Por eso sigues siendo contable en una empresa de construcción de tercera». Myrtle sintió que el color se le subía a la cara. Las crueles palabras habían dado en el blanco. Sus propias dudas sobre el camino correcto, su miedo al riesgo. «Lo siento», se ablandó Tobin de inmediato al ver su reacción. «No era mi intención. Es que llevo mucho tiempo esperando esta oportunidad. Y ahora que por fin ha llegado, no puedo permitirme dejarla escapar por exceso de cautela». Se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas. «Mira, sé que siempre me has apoyado, y te lo agradezco. Pero ahora no solo quiero que me apoyes, sino que creas en mí. Cree en mí, en mi sueño. Que 20 millones de dólares, que va a cambiar todo. Ya no viviremos de cheque en cheque. Podrás dejar ese trabajo aburrido. Compraremos una casa nueva, viajaremos». Sus ojos brillaban febrilmente, y Myrtle comprendió de pronto con claridad que Tobin creía de verdad lo que decía. «Cree de verdad que esta vez todo saldrá bien, que 20 millones son la solución a todos los problemas, la llave mágica de la felicidad y el éxito. Y una parte de ella, esa parte ingenua y romántica que una vez se enamoró de sus sueños y ambiciones, quería creer junto con él, que quizá esta vez sería realmente diferente». «De acuerdo», dijo en voz baja, «pero al menos hagamos un plan. No lo gastemos todo de golpe. Una parte puede invertirse en tu proyecto y otra en inversiones más seguras». «Por supuesto». Tobin aceptó de buen grado. «Ya he pensado en ello. Lennox me presentó a un gran asesor financiero y nos reuniremos mañana». El viernes, tal como había prometido el notario, el dinero llegó a la cuenta de Tobin. Myrtle nunca había visto una suma semejante. 20 millones de dólares en una sola transferencia. Parecía irreal, como si se tratara de algún tipo de error bancario que estaba a punto de ser descubierto y corregido. Pero Tobin estaba encantado. Inmediatamente retiró una importante suma en efectivo, para las negociaciones preliminares, según explicó. Myrtle trató de objetar, recordándole la importancia de documentar todas las transacciones, pero él se limitó a esgrimir. «¿No entiendes cómo?
funcionan las grandes empresas. A veces se necesita dinero en efectivo para acelerar las cosas. Durante la semana siguiente, Tobin apenas estuvo en casa. Pasaba días y noches con Lennox y sus socios comerciales discutiendo proyectos y oportunidades. Cuando regresaba, olía a alcohol y puros caros y sus ojos brillaban febrilmente. Empezó a comprar cosas caras, relojes de oro, ropa de diseño, un coche deportivo nuevo. Myrtle intentó hablar con él para que utilizara el dinero con prudencia, pero Tobin se limitó a reírse. Tranquilo, es solo una pequeña parte de nuestro dinero. Podemos permitirnos algunos lujos. Antes había dicho nuestro dinero, pero Myrtle sabía que eran palabras vacías. La cuenta solo estaba a nombre de Tobin y ella no tenía acceso a esos fondos. Cuando ella le propuso abrir una cuenta conjunta, él respondió evasivamente que lo miraría la semana que viene, pero nunca volvió a tratar el asunto. Myrtle siguió yendo a trabajar, a pesar de que Tobin insistía en que lo dejara. Es humillante para mí. Mi mujer está trabajando de contable cuando tenemos $20 millones en el banco. Pero Myrtle se dio cuenta de que el dinero pertenecía a Tobin, no a ella. Y hasta que él aprendiera a administrarlo con prudencia, ella necesitaba su propia fuente de ingresos y su propio seguro para el futuro. Myrtle regresó a casa más tarde de lo habitual, después de haberse quedado hasta tarde en el trabajo para terminar su informe trimestral. Había sido un día difícil. Los números no cuadraban. Su jefe estaba irritable y ella no dejaba de pensar en Tobin y su nueva fortuna. Habían pasado 2 semanas desde que ingresaron los 20 millones en la cuenta de su marido, y en ese tiempo sus vidas habían cambiado de forma irreconocible. Era como si Tobin se hubiera convertido en otra persona, engreído, arrogante, casi nunca estaba en casa. Se compró un coche deportivo, empezó a llevar trajes y relojes caros, pagó una cuota anual de socio de un selecto club de campo. A todas las objeciones de Myrtle, él solo esgrimía: «¡Podemos permitírnoslo!». La puerta principal no estaba cerrada con llave, cosa extraña si se tiene en cuenta que el barrio en el que vivían no era lo que se dice seguro. Dentro la recibió una imagen inusual: maletas hechas en el salón y Tobin, vestido con un traje de diseño nuevo, al teléfono, paseándose por la habitación. «Sí, mañana». «No, aún no oficialmente, pero pronto». «Claro que me acuerdo de lo del barco, Lennox, no soy idiota», comentó a Myrtle y terminó rápidamente la conversación. «Tengo que irme. Mañana hablamos». «¿Qué está pasando?», preguntó Myrtle señalando las maletas. «¿Vas a alguna parte?». Tobin la miró con extrañeza, frío y evaluador, no como solía mirar a su mujer. No había calidez ni afecto en sus ojos, solo cálculo. «A mí no». «Nos vamos», respondió. «O mejor dicho, yo me mudo y tú puedes quedarte aquí hasta que termine el contrato. Incluso pagaré el alquiler del mes siguiente para que tengas tiempo de encontrar algo dentro de tus posibilidades». Myrtle sintió que todo se enfriaba en su interior. Bajó lentamente la bolsa al suelo, intentando comprender lo que había oído. «¿Qué quieres decir, Tobin?», preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. «Me mudo», repitió él como si fuera una obviedad. «He alquilado un ático en River Plaza. Me mudo hoy mismo». «Pero, ¿por qué?». Myrtle seguía intentando comprender lo que estaba pasando, aunque en algún lugar de su mente ya sabía la respuesta. «Por dinero. Todo es cuestión de dinero». Tobin se encogió de hombros con ostentosa indiferencia, pero Myrtle pudo ver que el gesto estaba ensayado. «Ya es hora de que nos enfrentemos a lo obvio, Myrtle. Nuestro matrimonio no funciona. Somos demasiado diferentes. Tú vives en tu pequeño mundo de contabilidad y de ahorrar dinero en todo. Y yo quiero más. Ahora que tengo oportunidades, no voy a limitarme». «Nunca te he limitado», objetó Myrtle, sintiendo que el dolor y la rabia se acumulaban en su interior. «Siempre he apoyado tus ideas, incluso las más locas. Trabajé para mantener un techo sobre nuestras cabezas mientras tú te buscabas a ti misma». «Ya está». Tobin levantó el dedo triunfante. «Ya está. Siempre ese reproche. Siempre ese yo trabajé y tú no. ¿Crees que fue fácil para mí vivir con una mujer que me recordaba constantemente mis fracasos? ¿Quién miraba con esa paciente decepción suya cada vez que yo proponía una nueva idea? Yo nunca... No, eso es exactamente lo que hiciste», interrumpió Tobin alzando la voz. «Quizá no con palabras, pero sí con toda tu mirada,
con tu enfoque razonable, con tu eterno, ¿por qué no probamos primero algo más fácil? Nunca creíste realmente en mí, y ahora he demostrado que tenía razón. Tengo 20 millones de dólares, Myrtle. 20. ¿Y sabes qué? Se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con un destello febril. Ya no me sirves para nada. Mañana nos divorciamos. Las palabras golpearon a Myrtle como una bofetada. Retrocedió, incapaz de creer lo que oía. Inútil. Después de 11 años juntos, después de todo el sacrificio y el apoyo, ¿ella es simplemente inútil? No puedes hablar en serio, susurró. Sí que puedo. Tobin parecía casi divertido. Ya he contratado a un abogado, el mejor de la ciudad, por cierto. Nos reuniremos mañana a las 10 para discutir los términos del divorcio. Seré generoso, no te preocupes. Te daré, digamos, 50,000, lo suficiente para empezar una nueva vida. Piensa en ello como una compensación por los años que has perdido. ¿50,000? Myrtle no podía creer lo que estaba pasando. ¿De 20 millones? Oye, podría no haber dado nada en absoluto. Tobin se encogió de hombros. El testamento estaba a mi nombre, el dinero era mío. Pero no quiero parecer mezquino. 50,000 es más que generoso. Myrtle miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde había ido a parar aquel Tobin soñador y entusiasta del que se había enamorado? O tal vez nunca lo había conocido realmente. ¿Podría ser que todo este tiempo detrás de la máscara de idealismo creativo hubiera un hombre egoísta y calculador esperando su oportunidad? ¿Y los términos del testamento? Preguntó en voz baja. Has leído que el dinero es para nuestro bienestar común, ¿verdad? ¿Que debes permanecer casada conmigo al menos 5 años? Por un momento los ojos de Tobin brillaron con algo parecido a la preocupación, pero enseguida se recompuso. Es solo una formalidad, dijo. Nadie se toma en serio esas cláusulas. El dinero ya está en mi cuenta. Nadie puede quitármelo. ¿Está usted seguro? Myrtle le miró fijamente. ¿Has hablado de esto con un abogado? No con un abogado, pero Lennox dijo. ¿Lennox? Myrtle no podía creer lo que oía. ¿Confías más en Lennox en cuestiones de derecho que en el notario que redactó el testamento? Basta ya. Tobin levantó la voz. No voy a escuchar tus sermones. La decisión está tomada. Mañana a las 10 en el despacho de mi abogado. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Con estas palabras cogió sus maletas y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y se volvió. Sabes, Myrtle, quizás sea lo mejor. Siempre has sido demasiado ordinaria para mí. Demasiado predecible, demasiado cauta. Ahora puedo encontrar a alguien a la altura de mi nueva posición. Alguien que comprenda mis ambiciones y comparta mi estilo de vida. La puerta se cerró tras él y Myrtle se quedó sola en el piso, repentinamente vacío. Se hundió lentamente en el sofá, intentando comprender lo que había ocurrido. En pocos minutos, su vida había dado un vuelco total. Su marido, el hombre con el que había vivido durante más de una década, acababa de declararla inútil y se había marchado. Su primera reacción fue de shock, un shock puro y paralizante que no le permitía pensar ni actuar. Myrtle se quedó allí sentada, con la mirada fija en un punto, intentando comprender cómo podía haberse equivocado tanto con el hombre que creía que era lo más cercano que tenía en el mundo. Entonces llegó el dolor, el profundo y punzante dolor de la traición. Todos los años de apoyo, todos los sacrificios, todos los momentos en los que había creído en él, en contra de su buen juicio, todo se había ido a la basura en el momento en que él recibió el dinero. Y entonces, lenta pero inevitablemente, empezó a surgir la ira. No una ira ardiente y explosiva, sino fría y decidida. Una ira que decía, no, esto no va a funcionar. Myrtle cogió el teléfono y marcó el número de su hermana. ¿Spacey? Soy yo. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Tengo problemas. Tobin se ha ido. Quiere el divorcio. ¿Qué? Exclamó Spacey. Ese cabrón. Espera, ahora voy. No, no tienes por qué, la detuvo Myrtle. No necesito un hombro sobre el que llorar. Necesito un buen abogado. ¿Conoces a Iris Holloway, verdad? Sí, trabajamos juntos el año pasado en el caso de la finca Foster, confirmó Spacey. Es la mejor abogada de divorcios de Vallejo. Pero Myrtle, sus servicios no son baratos. No hay problema, dijo Myrtle con firmeza.
Tengo ahorros, y si entiendo bien la situación, pronto tendré muchos más. ¿Puedes arreglar que me reúna con ella? Cuanto antes mejor, preferiblemente esta noche. ¿Esta noche? Spacey se sorprendió. Son casi las 8 de la noche. Es una emergencia, insistió Myrtle. Tobin tiene una cita con su abogado mañana a las 10. Quiero estar preparada. De acuerdo, la llamaré, aceptó Spacey. Pero, Myrtle, ¿estás bien? Todo esto es tan repentino. No, no es repentino, respondió Myrtle en voz baja. Creo que en algún lugar de mi interior siempre supe que Tobin era así, solo que no quería admitirlo. Respiró hondo. Spacey, necesito una copia del testamento de Randall. Lo tengo en alguna parte, pero no recuerdo dónde lo puse. ¿Por qué necesitas el testamento? Porque Tobin no lo leyó. O lo leyó, pero no lo entendió. En cualquier caso, está muy equivocado si cree que puede coger el dinero y largarse. Myrtle empezó a registrar metódicamente el piso, buscando en carpetas de archivos, cajones de escritorio, armarios. Finalmente, en una caja de recibos antiguos, encontró lo que buscaba. La copia del testamento de Randall Huxley que el notario le había entregado aquel memorable día. Releyó los puntos clave, asegurándose de que los recordaba correctamente. Sí, era exactamente como ella había pensado. El dinero era para el bienestar de la familia. Tobin debía permanecer casado con ella un mínimo de 5 años, y si se incumplían esas condiciones, toda la herencia pasaría a estar bajo su control. Sonó el teléfono. Era Spacey. Iris puede reunirse contigo en su despacho dentro de 40 minutos, dijo. Le explicó la situación en términos generales y se mostró interesada. Dijo que si es como dices, tienes una posición muy fuerte. Gracias, le agradeció Myrtle sinceramente. Te debo una. Ni me hagas empezar, la despidió Spacey. Después de lo que te hizo ese imbécil, estaré encantado de ayudarte a vengarte de él. ¿Quieres que vaya contigo? No, puedo arreglármelas, le aseguró Myrtle. Pero gracias por el ofrecimiento. Colgó el teléfono y releyó el testamento una vez más. Luego guardó cuidadosamente el documento en el bolso, cogió las llaves del coche y salió del piso. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió extrañamente ligera y decidida. El despacho de Iris Holloway estaba en un moderno centro de negocios a las afueras de Vallejo. A diferencia de la anticuada oficina de Alfred Packard, todo respiraba modernidad y eficiencia. Diseño minimalista, mamparas de cristal, mobiliario ergonómico. La propia Iris era una mujer alta y delgada, de unos 45 años, con el pelo corto y una mirada atenta y aguda. Se reunió con Myrtle en la recepción y la condujo a su despacho. Señora Huxley, su hermana le ha explicado brevemente la situación, comenzó Iris cuando se sentaron. Pero me gustaría que me lo contara todo, con todo detalle. Myrtle respiró hondo y empezó a hablar. De la muerte de Randall, del testamento, de la repentina riqueza de Tobin y de su declaración de hoy. Iris escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. ¿Y tienes una copia del testamento?, preguntó cuando Myrtle hubo terminado. Sí, toma. Myrtle sacó el documento de su bolso y se lo entregó a la abogada. Iris estudió el texto con atención, especialmente las cláusulas relativas a las condiciones de la herencia. Su rostro permanecía impasible, pero Myrtle notó el interés en sus ojos. Es un caso muy interesante, señora Huxley, dijo Iris al fin. Los términos del testamento son muy claros. Si su marido solicita el divorcio, está claro que incumple la cláusula de los 5 años. Según el documento, toda la herencia debe ir a un fideicomiso que será administrado por usted. ¿Estoy en lo cierto?, aclaró Myrtle. ¿No puede coger el dinero y largarse sin más? No solo no puede, Iris negó con la cabeza, sino que ya ha incumplido las condiciones. En el momento en que anunció su intención de divorciarse, demostró que no estaba dispuesto a cumplir las condiciones del testamento. Y dado que el dinero ya está en su cuenta, ¿qué? Myrtle se adelantó. ¿Ese es un problema? Al contrario, Iris sonrió levemente. Hace que la situación sea aún más inequívoca. Aceptó la herencia, aceptando así los términos del testamento, y ahora los está violando. Desde el punto de vista legal, el caso está prácticamente ganado. Myrtle sintió una extraña sensación en su interior, no de regodeo, sino de satisfacción por haber hecho justicia. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó.
En primer lugar, no vayas mañana a esa reunión con su abogado, dijo Iris con firmeza. Es una trampa. Intentarán que firmes algún tipo de acuerdo preliminar, quizá incluso una renuncia. En lugar de eso, iniciaremos nosotros mismos el procedimiento legal. Prepararé todos los documentos necesarios y los presentaré mañana en el juzgado. ¿Y qué pasa con Tobin? ¿Tobin? A Myrtle aún le resultaba extraño pensar en su marido como adversario. Nada. Iris se encogió de hombros. Que piense que estás destrozada y resignada. Es incluso mejor. El factor sorpresa está de nuestra parte. Para cuando reciba la notificación del juzgado, será demasiado tarde para cambiar nada. Myrtle asintió, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, seguía conmocionada por la traición de Tobin, pero por otro sentía algo parecido al alivio. Era como si el gran peso que había estado cargando todos estos años, por fin se le hubiera caído de los hombros. «Quiero que me representes», dijo con firmeza. «¿Cuánto le costará?» «Suelo cobrar 5,000 por adelantado», contestó Iris. «Pero dadas las particularidades del caso y la cantidad de dinero de la que estamos hablando, hagámoslo así. Me pagas la tarifa horaria estándar y, una vez concluido el caso con éxito, un 5% de honorarios sobre la cantidad que recuperemos». «Me parece justo», aceptó Myrtle. «¿Cuándo podemos empezar?» «Ya hemos empezado», sonrió Iris. «Mañana por la mañana prepararé todos los documentos necesarios. Tendrás que estar aquí a las 10 para firmarlos. Mientras tanto», sacó una tarjeta de visita del cajón de su escritorio. «Aquí tiene mi número personal. Si su marido intenta ponerse en contacto con usted o presionarla, llámeme inmediatamente». Myrtle cogió la tarjeta y la miró detenidamente. El pequeño rectángulo de cartulina con su nombre y su número de teléfono le pareció de pronto un símbolo. El comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo en el que ya no sería víctima de las circunstancias y de las decisiones de otras personas. «Gracias, señorita Holloway», dijo sinceramente. «No sé cómo expresar mi gratitud». «Todavía no», se encogió de hombros la abogada. «Pero pronto lo sabrá. Mientras tanto, intente descansar. Mañana tenemos un gran día». Al salir del despacho de Iris, Myrtle sintió una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, estaba segura de que hacía lo correcto. No por venganza ni por codicia, sino simplemente por restablecer la justicia. Tobin había hecho su elección, ahora tendría que vivir con las consecuencias. Subió al coche y miró el teléfono. 3 llamadas perdidas de Tobin y un mensaje. «No lo olvides. Mañana a las 10 en el despacho del abogado. La dirección es el 45 de Oak Street. No llegues tarde. Tengo una reunión importante después». Myrtle sonrió y apagó el teléfono. Mañana tenía realmente una reunión a las 10, pero en un lugar muy distinto y con una abogada muy distinta. El despacho de Iris Holloway tenía un aspecto muy diferente a la luz de la mañana. Más austero, profesional, sin el aire de confidencialidad de la noche anterior. Myrtle llegó exactamente a las 10, como habían acordado. A pesar de la noche en vela, se sentía serena y decidida. «Buenos días, señora Huxley», la saludó Iris con un apretón de manos. «Me alegro de que sea puntual. Tenemos mucho trabajo que hacer». Había otra persona esperándoles en el despacho. Un hombre bajo, de mediana edad, ojos sagaces y barba cuidada. «Te presento a Elliot Pemberton», le presentó Iris. «Es uno de los mejores abogados de sucesiones del estado. Le he invitado a que nos asesore sobre algunos aspectos de la sucesión». «Es un placer». Myrtle estrechó la mano de Pemberton, sintiéndose vagamente inquieta. «¿Hay algún problema con los documentos?» «No exactamente», contestó Pemberton, haciéndole un gesto para que se sentara. «Más bien lo contrario. Este es uno de los casos más interesantes de mi consulta. Iris me enseñó una copia del testamento de su suegro, y hay algunas cosas interesantes. Sobre la mesa, delante de ellos, había varias copias del testamento con coloridos marcapáginas y notas en los márgenes. «Siempre verá, señora Huxley», continuó Pemberton. «La mayoría de la gente se centra en la distribución de los bienes cuando hace testamento. Quién se queda con qué, en qué partes, etc. Pero su suegro fue más allá. No se limitó a distribuir bienes, sino que creó un sistema de condiciones y consecuencias. Eso es raro en el derecho de sucesiones». «¿Y hasta qué punto son legales esas condiciones?», preguntó Myrtle. «Completamente legales», respondió el abogado con seguridad. «Siempre que no contradigan la moral pública y no obliguen a realizar acciones ilegales. En tu caso,
las condiciones son absolutamente legítimas, pero hay un aspecto que requiere especial atención. Pasó la página y señaló un párrafo marcado con un rotulador amarillo. Justo aquí, en el apartado sobre la transferencia de la herencia al fideicomiso que usted gestiona en caso de incumplimiento de las condiciones. Fíjese en la redacción. Al fideicomiso establecido por este testamento, bajo la gestión exclusiva de Myrtle Baxter Huxley, sin derecho de enajenación ni cesión a terceros, incluido Tobin Edward Huxley. ¿Qué significa eso? Myrtle miró a los abogados. Significa, dijo Iris lentamente, que si Tobin viola los términos del testamento, el dinero quedará bajo tu control total e indiviso. Podrás utilizarlo como mejor te parezca, y tu marido, o mejor dicho, el que pronto será tu exmarido, no tendrá acceso a él. Pero eso es... Myrtle vaciló, dándose cuenta de la magnitud de la perspectiva. Son 20 millones de dólares. ¿Los 20 millones de dólares? Cada céntimo, confirmó Pemberton. Y lo que es más, hay otro punto interesante. Mira más allá. En caso de que Tobin Edward Huxley intente impugnar esta disposición del testamento, el importe del fideicomiso se incrementará en un 10% a cuenta del fondo de reserva mencionado en el anexo A. ¿Fondo de reserva?, se preguntó Myrtle. ¿Qué fondo de reserva? Pemberton hojeó varias páginas y señaló una sección al final del documento. Aquí, además de la suma principal de 20 millones, Randall Huxley ha creado un fondo separado de 5 millones de dólares con el único propósito de hacer cumplir los términos del testamento. En efecto, su suegro ha previsto una situación en la que su hijo intentaría impugnar los términos y ha creado un incentivo adicional para que no lo haga. Eso es increíble. Myrtle se quedó sin palabras. Había pensado en todo. Era como si supiera lo que iba a pasar. Quizá lo sabía, dijo Iris. Parece que su suegro conocía bien a su hijo y previó su reacción ante su repentina riqueza. Myrtle recordó las palabras de Irma Stilwell en el funeral. Randall rara vez hacía algo sin una cuidadosa planificación. Ahora esas palabras cobraban un nuevo significado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mirando de un abogado a otro. Legalmente, está muy claro, contestó Pemberton. Su marido violó los términos del testamento al declarar su intención de divorciarse antes de que expirara el plazo de 5 años. Según el documento, toda la herencia debe ser administrada por usted. Podemos presentar inmediatamente una demanda ante el tribunal. Y ganaremos 99% de probabilidades, asintió el abogado. El testamento está perfectamente redactado. Toda la redacción es clara. No hay lagunas. Lo único que podría retrasar el proceso es que tu marido contrate a un abogado realmente bueno que intentará impugnar cada cláusula. Pero incluso en ese caso, el resultado final está predeterminado. Myrtle se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. 20 millones de dólares. Una suma que ayer le había parecido fantástica podía convertirse hoy en una realidad. Su realidad. Señora Huxley, Iris la miró detenidamente. La decisión es suya. Podemos iniciar el proceso ahora. O puede pensárselo. Es una gran cantidad de dinero y una gran responsabilidad. Además, hizo una pausa. Estos casos siempre implican relaciones personales. Quizá quieras hablar primero con tu marido, advertirle de las consecuencias. Myrtle recordó su conversación de ayer con Tobin, sus frías palabras. Ya no me sirves para nada. Mañana nos divorciamos. Recordó sus 11 años de matrimonio, todos sus sacrificios, su apoyo, su paciencia, y lo fácil que lo había tirado todo por la borda cuando consiguió el dinero. No, dijo con firmeza. No hablemos más. Empezamos el proceso ahora. Iris y Pemberton intercambiaron rápidas miradas. Bien, asintió Iris. Entonces necesitamos que firmes unos documentos. Pasaron la hora siguiente redactando el papeleo, la solicitud al tribunal, el poder de representación, la petición de restringir temporalmente el acceso de Tobin a las cuentas bancarias a la espera de la decisión del tribunal. ¿Ya está?, preguntó Myrtle, firmando el último documento. Por ahora, respondió Iris. Presentaremos estos documentos hoy. Es probable que su marido reciba mañana una notificación del tribunal. Prepárese para la posibilidad de que se descontento.
Entiendo, asintió Myrtle. ¿Qué debo hacer si intenta ponerse en contacto conmigo? Lo ideal es no comunicarse en absoluto hasta el juicio, aconsejó Pemberton. Pero si eso no es posible, mantente neutral y nunca hables de los detalles del caso. Toda comunicación debe pasar por los abogados. Myrtle asintió, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, sentía la justicia de lo que estaba ocurriendo, pero por otro, no podía evitar la sensación de que la situación era irreal. Ayer era una contable normal y corriente que vivía de cheque en cheque. Hoy luchaba por 20 millones de dólares. Mientras Myrtle se ocupaba de los trámites legales, Tobin disfrutaba de su nueva condición de millonario. Se mudó al ático de River Plaza, el complejo de apartamentos más prestigioso de Vallejo, alquilándolo mes a mes con opción de compra. 3 dormitorios, ventanas panorámicas con vistas al río, ascensor privado, servicio de conserjería, todo lo que había soñado durante años. Aquella mañana, mientras Myrtle firmaba los documentos en el despacho de Iris, Tobin recibía invitados en su nuevo apartamento. Lennox Caulfield y 2 de sus amigos, Clayton Ramírez y Brandon Phelps, estaban tumbados en sofás de diseño en el amplio salón, bebiendo whisky caro. «Este sitio es increíble, colega». Lennox miró a su alrededor con cara de entendido. «¿Cuánto cuesta un sitio así al mes?» «$12,000», dijo Tobin despreocupadamente, disfrutando del efecto. «Más un depósito de 2 meses de sueldo. Pero es temporal, claro. Pienso comprarme algo propio. Quizá incluso construirlo». «¿Construirlo?» Clayton, un hombre con sobrepeso y calvo, que se presentó como asesor de inversiones, se mostró interesado. «¿Tiene planes concretos?» «Ah, sí», se animó Tobin. «¿Recuerdas que te hablé de la idea de casas ecológicas inteligentes para millennials? Ahora tengo el capital para llevarla a cabo a gran escala. Imagínate, todo un complejo de módulos residenciales totalmente autónomos, con paneles solares, sistemas de recogida de agua de lluvia, granjas verticales. Suena ambicioso», dice Brandon, un hombre delgado con acento indeterminado y un título laboral vagamente descrito como consultor internacional. «Pero el mercado inmobiliario es inestable en estos momentos. Quizá valga la pena considerar otras opciones de inversión». «¿Cómo cuáles?» Tobin dio un paso adelante, realmente interesado. El dinero le quemaba los bolsillos y quería empezar a hacerlo funcionar cuanto antes. «Tengo contactos en el sudeste asiático», dijo Brandon con sentido. «Mercados emergentes con un enorme potencial de crecimiento. Podría organizar algunas oportunidades prometedoras». «O criptomonedas», intervino Clayton. «Ahora es el momento perfecto para entrar en el mercado. Conozco varios proyectos en fase inicial que podrían multiplicarse por 10 en un año». Tobin escuchó, pasando la mirada de un experto a otro. Todo sonaba tentador, especialmente las promesas de rápido crecimiento y elevados beneficios. Pero incluso en su mente intoxicada por la riqueza había una sombra de duda. Todo iba demasiado deprisa, con demasiada impaciencia estas personas ofrecían su ayuda. «Pensaré en tus propuestas», dijo al fin. «Pero primero quiero ultimar todos los trámites del divorcio. No quiero que mi ex mujer pueda reclamar nada de mis futuros ingresos». «Es razonable», asintió Lennox. «Por cierto, ¿cómo fue la reunión con la abogada? ¿Aceptó tus condiciones?» Tobin frunció el ceño. «No se presentó. Ni una llamada, ni un mensaje. Simplemente no apareció. Quizá no ha tenido tiempo de recuperarse del shock», sugirió Clayton, con una sonrisa irónica. «No todos los días se pierde el acceso a 20 millones de dólares». «Tal vez», asintió Tobin, pero había algo en el comportamiento de Myrtle que le molestaba. Nunca había sido impulsiva ni imprevisible. Si no había acudido a la reunión, debía de tener un motivo. «De todos modos, ese es su problema», dijo Lennox. «Tenemos cosas más importantes que hacer, como discutir la estrategia de inversión. Y por cierto, ya que hablamos de inversiones», hizo una pausa significativa. Tobin captó la indirecta. «Por supuesto, necesito asesores. Estoy dispuesto a discutir las condiciones de cooperación». «Muy bien». Lennox se iluminó. «Creo que bastará con el esquema estándar. Unos honorarios fijos más un porcentaje de los beneficios. Clayton preparará todos los documentos». Tobin asintió, sintiendo la euforia de las nuevas posibilidades.
20 millones, la libertad de un matrimonio que durante mucho tiempo había sido una carga. Nuevos amigos dispuestos a ayudarle a hacer realidad sus ambiciones. La vida por fin le estaba saliendo como siempre había soñado. Por una nueva vida, proclamó alzando su copa. Por una nueva vida, se hicieron eco los invitados. Cuando los consejeros se marcharon, Tobin se quedó solo en el enorme piso vacío. La primera euforia de la mudanza empezó a dar paso a un extraño vacío. Vagaba de una habitación a otra, mirando los caros muebles, tocando el papel de seda de las paredes, pero no sentía la satisfacción que esperaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Myrtle. ¿Por qué no había acudido a la reunión? ¿Qué estaría tramando? En 11 años de matrimonio había aprendido a respetar su comedida determinación. Si Myrtle tomaba una decisión, rara vez se echaba atrás. Marcó su número, pero el teléfono estaba apagado. Le envió un mensaje. ¿Dónde estabas? Te esperábamos en el despacho del abogado. No hubo respuesta. Tobin intentó distraerse encendiendo el enorme televisor y cambiando de canal, pero nada le llamó la atención. La idea de que a partir de mañana comenzaría oficialmente el proceso de divorcio le producía una extraña sensación. No de arrepentimiento, no, sino de incertidumbre, como si estuviera al borde de un precipicio, preparándose para saltar a lo desconocido. Sonó el teléfono, sacándole de su ensueño. Tobin cogió el auricular, esperando ver el nombre de Myrtle, pero era Lennox. «Hola, amigo. ¿No estás ocupado esta noche? Hay una gran oportunidad de conocer a gente poderosa. Una fiesta privada en el Côte d'Azur, un evento muy exclusivo». Tobin dudó un segundo. «Claro, me apunto. ¿A qué hora?» «A las 9. Hay un estricto código de vestimenta. No lo olvides». «No hay problema». Tobin echó un vistazo a su nuevo armario, lleno de trajes y camisas de diseño. «Tengo todo lo que necesito». Después de hablar con Lennox, su humor mejoró. Una fiesta con gente poderosa era exactamente lo que necesitaba ahora. Nuevos contactos, nuevas oportunidades, una nueva vida. Myrtle volvió a casa de su reunión con los abogados con el corazón encogido. A pesar de su confianza en lo correcto de sus actos, no podía evitar la sensación de que había cruzado una línea. Toda su vida había intentado actuar con honradez y justicia, evitar conflictos y llegar a acuerdos. Ahora estaba iniciando un pleito que podría privar a Tobin de toda su herencia. ¿Era este el camino correcto? ¿O simplemente estaba vengando una traición aprovechando un vacío legal? Quizá debería haber hablado con Tobin, advertirle de las posibles consecuencias. Myrtle se sentó en el sofá y cerró los ojos, tratando de ordenar sus propios sentimientos. Sí, Tobin había actuado de forma cruel y egoísta. Sí, había traicionado su confianza y sus 11 años juntos. Pero, ¿merecía perderlo todo por una decisión precipitada? El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Tobin. «¿Dónde estabas?» «Te esperábamos en el despacho del abogado». Myrtle no contestó, siguiendo el consejo de Iris de evitar la comunicación directa hasta el juicio. Se acercó a la ventana y echó un largo vistazo al exterior, observando a la gente que pasaba. Gente corriente con problemas corrientes. Ayer mismo ella era una de ellas. Una contable con un sueldo modesto que soñaba con la estabilidad y una vida tranquila. Hoy luchaba por millones y se preparaba para una batalla legal con su marido. Sonó el teléfono. Era Spacey. «¿Has firmado los papeles?», preguntó sin preámbulos la hermana. «Sí», contestó Myrtle en voz baja. Iris dijo que mañana Tobin recibiría una notificación del juzgado. «Así es», Spacey sonaba complacido. «Hazle saber que no todo en este mundo se puede comprar con dinero, especialmente el dinero de otras personas». «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?», preguntó Myrtle insegura. «Quizá debería haber hablado antes con él», le advirtió. «¿Sobre qué?», se indignó Spacey. «¿Sobre el hecho de que no puedes abandonar impunemente a tu mujer después de 11 años de matrimonio?» «Él tomó su propia decisión, Myrtle. Ahora que viva con las consecuencias». «Pero 20 millones. Eso es mucho dinero». «Exactamente. Y él estaba dispuesto a privarte de incluso una fracción de ella por unos míseros 50,000. Después de todo lo que has hecho por él». Spacey no ocultó su indignación. «No, hermana, no estás haciendo nada malo. Solo estás haciendo justicia». Myrtle suspiró,
dándose cuenta de que su hermana tenía razón. Toby no había mostrado ni un ápice de duda o arrepentimiento cuando había anunciado su decisión de divorciarse de ella. No le había ofrecido un reparto equitativo de la herencia. No había intentado discutir la situación. Simplemente la había descartado por innecesaria en cuanto recibió el dinero. Probablemente tengas razón, dijo finalmente. Parece tan irreal. Ayer estaba preocupada por el dinero para arreglar el tejado y hoy estoy discutiendo el destino de 20 millones con los abogados. Acostúmbrate, hermanita, sonrió Spacey. Pronto vas a tener que aprender a administrar esos millones. Por cierto, ¿has pensado qué vas a hacer con ellos? Myrtle negó con la cabeza, aunque su hermana no podía verlo. No, creo que es demasiado pronto para hacer planes. El juicio podría alargarse y no se sabe cómo acabará. Vamos, dijo Spacey. Iris Holloway no pierde casos, y la voluntad está de tu parte. Empieza a soñar, Myrtle. Te lo mereces. Después de hablar con su hermana, Myrtle se sintió más segura. Spacey siempre había sabido apoyarla en momentos de necesidad, recordarle su propia valía y su derecho a la felicidad. Abrió el frigorífico para preparar la cena, pero se dio cuenta de que casi no le quedaba comida. En los últimos días, apenas había encontrado la energía y el deseo de preocuparse por cosas tan cotidianas como la comida. Pediré comida a domicilio, decidió Myrtle, sacando el teléfono. Y en ese momento se le ocurrió una idea. Si todo salía como los abogados habían planeado, pronto no tendría que contar cada dólar. Podría permitirse no solo el reparto de comida, sino mucho más. El viaje con el que siempre había soñado. Una casa propia. Tal vez incluso su propio negocio. Este pensamiento pareció abrir las compuertas a un torrente de otras ideas y deseos que había estado reprimiendo durante años debido a las limitaciones financieras. Seguir estudiando, aprender idiomas, visitar los museos y galerías del mundo sobre los que solo había leído en los libros. Basta, se reprendió Myrtle. Aún no había ganado el caso. No había necesidad de construir castillos aéreos antes de tiempo, pero algo había cambiado en su estado de ánimo. La duda y la incertidumbre dieron paso a la determinación. Si Randall Huxley realmente había planeado todo aquello, si había creado deliberadamente una situación en la que su hijo tenía que elegir entre el dinero y el matrimonio, entonces conocía bien a su hijo, y probablemente quería darle una lección. ¿Quién era ella para interponerse en esa lección? Lucharé, decidió Myrtle, marcando el número del servicio de reparto. No por venganza ni por codicia, sino porque era lo correcto, porque a veces la justicia requiere una acción decisiva, y porque ella, Myrtle Baxter Huxley, merecía algo mejor que ser dejada de lado por el hombre al que había apoyado durante 11 largos años. El Palacio de Justicia del Condado de Vallejo había sido construido en 1920 y conservaba el ambiente de aquella época. Columnas de mármol, techos altos, enormes puertas de madera. Entre estos muros se decidía el destino de más de una generación de ciudadanos. Divorcios, herencias, disputas sobre propiedades. Hoy iba a ser la vista del caso Huxley contra Huxley, un juicio de divorcio aparentemente ordinario que prometía ser uno de los más memorables de la historia del tribunal. Myrtle llegó 40 minutos antes del comienzo de la vista, acompañada por Iris Holloway. Esperaron en una pequeña sala de conferencias, revisando documentos y discutiendo los últimos detalles. ¿Está preparada?, preguntó Iris mirando atentamente a su cliente. Myrtle asintió. Vestía un estricto traje azul marino, llevaba el pelo recogido en un moño y el maquillaje era mínimo. Había cambiado notablemente en las 3 semanas transcurridas desde la presentación de la demanda. Más segura de sí misma, más centrada, más decidida. Completamente, respondió ella. Quiero que esto acabe pronto. Lo entiendo, asintió Iris. Pero prepárate para que hoy sea solo el principio del proceso. Probablemente tu marido intentará rebatir nuestras pretensiones. Su abogado pedirá un aplazamiento para estudiar los documentos. ¿Crees que todavía no sabe lo que está pasando?, se preguntó Myrtle. A juzgar por la reacción de su abogado ante nuestra demanda, la verdad es que no se lo esperaba. Iris se encogió de hombros. Tal vez el señor Huxley aún no se haya molestado en leer el testamento en su totalidad. O tal vez su abogado no era lo bastante competente en cuestiones de derecho sucesorio. Llamaron a la puerta y el ayudante de Iris, un joven abogado llamado Gerald, entró en la sala.
Señorita Holloway, han llegado. El auditorio ya está abierto, así que podemos tomar asiento. Iris asintió y se volvió hacia Myrtle. Recuerda, pase lo que pase, mantén la calma. No reacciones a las provocaciones. No entres en discusiones. Toda comunicación debe pasar por mí. Myrtle respiró hondo y se levantó. Estoy lista. La sala era más pequeña de lo que ella esperaba. Unas cuantas filas de bancos para el público, mesas para las partes del juicio y el asiento del juez en el estrado. A pesar de lo temprano de la hora, la sala estaba casi llena. Al parecer, los rumores de un inusual juicio de divorcio en el que estaba implicado un millonario repentino se habían extendido por la pequeña ciudad. Myrtle e Iris tomaron asiento en la mesa situada a la izquierda del estrado del juez. Unos minutos después se abrieron las puertas y entró Tobin, acompañado de su abogado, un hombre alto, de complexión atlética, con el pelo perfectamente peinado y una sonrisa deslumbrante. Tobin parecía nuevo. Traje caro, corte de pelo a la moda, reloj de oro en la muñeca. Tenía un aire confiado, casi arrogante, y ni siquiera se dignó a mirar a Myrtle cuando pasó junto a su mesa. Su abogado, que se presentó como Reed Ellington, en cambio, saludó a Iris con un gesto de cortesía profesional. Estaba claro que se conocían, y Myrtle percibió en aquel gesto un matiz de respeto mezclado con desconfianza. Todos en pie. Se abre la sesión, anunció el secretario, y todos los presentes se pusieron en pie. La jueza Elizabeth Prentice, una mujer de unos 60 años, de mirada perspicaz y expresión severa, tomó asiento y recorrió la sala con mirada atenta. «Siéntense», dijo, y cuando todos estuvieron sentados continuó. Caso número PS 23 fracciones 387. Huxley contra Huxley. Proceso de divorcio con división de bienes. ¿Están preparadas las partes? Sí, señoría, respondieron los abogados casi simultáneamente. Bien, asintió el juez. Señor Ellington, puesto que su cliente presentó la demanda original de divorcio, sugiero que empecemos por usted. Reed Ellington se levantó con una sonrisa confiada. Gracias, señoría. El caso parece bastante sencillo. Mi cliente, Tobin Huxley, tras 11 años de matrimonio, ha decidido divorciarse de Myrtle Huxley por diferencias insalvables e incompatibilidad de caracteres. El señor Huxley está dispuesto a entregar a su exesposa una generosa suma global de $100,000, que supera con creces sus ingresos anuales, así como a dejarle todas las propiedades adquiridas conjuntamente, incluido un coche y enseres domésticos. Myrtle apretó involuntariamente los puños bajo la mesa. $100,000. Tobin había subido la apuesta respecto a su oferta original, pero la cantidad seguía siendo irrisoria comparada con los 20 millones que había recibido. Dada la ausencia de hijos en común y la cantidad relativamente pequeña de bienes adquiridos conjuntamente, continuó Ellington, proponemos un procedimiento de divorcio simplificado con la firma de un acuerdo de división voluntaria de bienes. Los documentos pertinentes ya están preparados y pueden firmarse hoy mismo. Volvió a su asiento con la mirada de un hombre que acababa de proponer la solución perfecta que no requería más discusión. Señorita Holloway. El juez se volvió hacia la abogada de Myrtle. Iris se levantó despacio, con dignidad, y Myrtle notó un cambio en el ambiente de la sala, ya que todo el mundo avanzaba, anticipando que algo interesante estaba a punto de suceder. Señoría, comenzó Iris con voz tranquila y mesurada, estamos en total desacuerdo con la propuesta de la otra parte y la consideramos no solo injusta, sino directamente contraria a la ley y a la voluntad del difunto Randall Huxley, padre de la acusada. En el rostro de Tobin apareció una ligera preocupación, que inmediatamente se esforzó por ocultar tras una máscara de indiferencia. Hace 3 semanas, continuó Iris, mi cliente, la señora Myrtle Huxley, presentó una contrademanda alegando que el señor Tobin Huxley había violado los términos del testamento de su padre al iniciar los trámites de divorcio antes de que expirara el plazo de 5 años especificado en el testamento como requisito previo para conservar la herencia. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el completo silencio de la sala. Según el texto del testamento, cuya copia se encuentra en el expediente del caso y ha sido certificada por el notario Alfred Packard, en caso de incumplimiento de esta condición, la totalidad de la herencia pasaría a un fideicomiso administrado por Myrtle Huxley. Un susurro recorrió la sala.
Tobin se irguió en su asiento, claramente alarmado. Se inclinó hacia su abogado y le susurró algo rápidamente al oído. «Señoría», intervino Ellington levantándose, «se trata de una demanda absurda que no tiene nada que ver con el procedimiento de divorcio. Si la señora Huxley tiene derecho a la herencia, debe presentar una demanda aparte en el foro adecuado». «Señor Ellington», dijo el juez con severidad, «yo mismo determinaré qué es relevante para este caso y qué no lo es. Señorita Holloway, proceda». «Gracias, señoría», asintió Iris. «Como ya he dicho, según el testamento de Randall Huxley, los $20 millones heredados por su hijo estaban destinados a construir y hacer crecer la fortuna de la familia Huxley. El testador había establecido específicamente que Tobin Huxley debía permanecer legalmente casado con Myrtle Huxley durante al menos 5 años a partir de la fecha de la herencia. Sacó un documento de la carpeta y se lo entregó al alguacil. «Aquí está el texto completo del testamento con los párrafos resaltados relativos a esta condición». El juez leyó atentamente el documento y luego miró a Ellington. «Señor Ellington, ¿conoce este documento?» El abogado de Tobin parecía algo confuso. «Señoría, mi cliente me informó de la existencia del testamento, pero no mencionó ninguna condición especial relativa a su matrimonio. Quisiera solicitar tiempo para revisar el documento y consultar con expertos en derecho de sucesiones». «Una petición razonable», asintió el juez. «Señorita Holloway, ¿se opone a un aplazamiento?» «No, señoría», respondió Iris. «Sin embargo, dado que el señor Huxley ya ha comenzado a administrar activamente los fondos heredados, solicitamos al tribunal que conceda una medida cautelar contra el uso del dinero hasta que se resuelva el litigio en cuanto al fondo». «¡Protesto!», Ellington intervino. «Es una restricción irrazonable de los derechos de mi cliente a disponer de sus bienes». «¿Es suya?», replicó Iris. «Si el señor Huxley ha violado los términos del testamento, y estamos convencidos de que lo ha hecho, entonces este dinero ya no le pertenece según la voluntad del testador». El juez volvió a examinar los documentos y se dirigió a Tobin. «Señor Huxley, ¿ha leído usted personalmente el texto íntegro del testamento de su padre?» Tobin, claramente nervioso, se levantó. «Sí, señoría. Quiero decir, en términos generales, el notario leyó las disposiciones principales y yo recibí una copia, pero…» Vaciló. «Los detalles de las disposiciones legales». Vaciló. «Los detalles jurídicos se los dejé a mi anterior abogado». «Ya veo», observó secamente el juez. «¿Y este anterior abogado no le llamó la atención sobre la cláusula de los 5 años de matrimonio como condición para conservar la herencia?» «No exactamente». Tobin parecía cada vez más inseguro. «Es decir, mencionó algo así, pero dijo que era una redacción estándar que no tenía ningún efecto jurídico real». Una risita recorrió la sala. La jueza golpeó su mazo, llamando al orden. «Señor Huxley», dijo con severidad, «un testamento es un documento legal en el que cada palabra es importante, sobre todo cuando lo redacta un abogado con experiencia como Alfred Packard». Se dirigió a los dos abogados. «Dada la gravedad de la situación y la necesidad de un examen detallado de todos los aspectos del caso, aplazo la vista durante 15 días. Hasta la próxima vista, impongo al señor Huxley una orden de restricción temporal del uso de los fondos heredados, excepto para gastos de manutención razonables, que no exceda de $10,000 semanales». Tobin se puso pálido y su abogado parecía francamente preocupado. «Señoría», intentó objetar Ellington, «tal restricción obstaculizaría considerablemente las actividades comerciales de mi cliente. Tiene planeadas importantes inversiones, que pueden esperar 15 días», dijo el juez. «Si el señor Huxley tiene derecho al dinero, se levantará la restricción. Si no, evitaremos tener que devolver fondos ya gastados. La decisión del tribunal es definitiva». Ella golpeó su martillo, poniendo fin a la audiencia. Al salir de la sala, Myrtle vio que Tobin reprendía furiosamente a su abogado. Por primera vez en mucho tiempo, sus miradas se encontraron y Myrtle vio en los ojos de su marido una mezcla de ira, miedo y desconcierto. «¡Myrtle!», gritó dirigiéndose hacia ella. «Tenemos que hablar». Iris se interpuso inmediatamente entre ellos. «Señor Huxley, cualquier comunicación con mi cliente debe hacerse a través de mí. Si tiene alguna sugerencia, su abogado puede ponerse en contacto conmigo a su debido tiempo».
Vamos, Tobin intentó esquivar a Iris. Myrtle, no puedes hablar en serio, ¿verdad? ¿Todo esto es por unos tecnicismos legales? Podemos negociar. Estoy dispuesto a aumentar la cantidad. Señor Huxley, la voz de Iris se volvió gélida. Repito, ningún contacto directo con mi cliente. Si continúa, me veré obligada a presentar una denuncia por acoso. Tobin se detuvo con el rostro contorsionado por la ira. ¿Así que eso es todo? ¿Ha decidido utilizar algún truco legal para quedarse con mi dinero? Después de todo lo que he hecho por ti, Myrtle, que había permanecido callada hasta entonces, no pudo soportarlo. ¿Qué has hecho por mí, Tobin? Has vivido de mí durante años. Te has gastado mi dinero en tus locuras, y cuando has recibido la herencia, lo primero que has hecho ha sido echarme de tu vida como a una inútil. Myrtle, dijo Iris en tono de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Te ofrecí una compensación, se indignó Tobin. Primero 50,000, luego 100. Eso es más de lo que ganas en un año. Y a ti te dieron 20 millones, se defendió Myrtle. Y ni siquiera pensaste que tuviera derecho a ello. Porque no los tienes. Tobin alzó la voz, atrayendo la atención de los demás. Es mi herencia. Mi padre me dejó ese dinero a mí, no a ti. Tu padre, dijo Myrtle despacio, dejó claro en su testamento que el dinero era para el bienestar de la familia y que debías permanecer casado conmigo al menos 5 años. Has roto su testamento, Tobin. Ellington se acercó a ellos y cogió suavemente a su cliente por el codo. Tobin, será mejor que nos vayamos. Este no es lugar para este tipo de discusiones. Está intentando robarme el dinero. Tobin estaba casi histérico. 20 millones. ¿Lo entiende? Lo entiendo, respondió el abogado con calma. Y lucharemos, pero no aquí ni ahora. Asintió a Iris y condujo a Tobin hacia la salida. Él seguía mirando a su alrededor, lanzando furiosas miradas a Myrtle. Mientras salían del juzgado, Myrtle sintió que le temblaban las rodillas. La adrenalina que la había sostenido durante el juicio empezaba a disminuir, dando paso al cansancio y al agotamiento emocional. Has aguantado bien, dijo Iris con aprobación, aunque aquel altercado en el pasillo era innecesario. Lo siento, Myrtle negó con la cabeza. No pude evitarlo. Lo entiendo, asintió la abogada. Pero en el futuro, procura evitar comunicarte directamente con él. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Salieron fuera, donde les esperaba un taxi. ¿Y ahora qué?, preguntó Myrtle mientras subían al coche. Ahora, sonrió Iris, nos preparamos para la siguiente ronda. Tenemos 2 semanas para reunir más pruebas y reforzar nuestra posición. ¿Crees que encontrarán alguna forma de eludir los términos del testamento? Lo harán, sin duda, asintió Iris. Ellington es un buen abogado, aunque arrogante. Seguro que ya está en contacto con expertos en sucesiones, buscando precedentes y formas de impugnar el testamento. Pero nosotros tenemos una ventaja. El testamento está de nuestra parte y su redacción es impecable. Myrtle asintió, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. Era extraño, pero ahora, después de todo lo que había pasado, no sentía ni regodeo ni satisfacción vengativa. Solo fatiga y una profunda tristeza por el hecho de que el hombre con el que había vivido 11 años fuera capaz de semejante traición. «Sabes», dijo en voz baja, «a veces creo que Randall lo vio venir, como si supiera lo que Tobin haría cuando consiguiera el dinero». «Puede que lo supiera», dijo Iris pensativa. «A menudo los padres conocen a sus hijos mejor de lo que creen, y a veces intentan protegerlos de sí mismos. Mientras tanto, Tobin y Ellington llegaron al despacho del abogado. Tobin se paseaba por el despacho como un animal enjaulado, soltando maldiciones y amenazas. «No puede hacer esto. Es mi dinero. Mi padre me lo dejó». «Siéntate, por favor», dijo Ellington con cansancio. «Tenemos que hablar seriamente». Tobin se dejó caer de mala gana en la silla. «¿De qué hay que hablar? Tenemos que apelar, impugnar esta condición idiota, contratar a los mejores expertos». «Todo eso puede y debe hacerse», asintió el abogado. «Pero primero quiero que seas muy sincero conmigo. ¿De verdad no leyó el testamento en su totalidad? ¿O simplemente olvidó mencionar esta condición cuando me contrató?» Tobin desvió la mirada. «Yo le eché un vistazo, pero había tanta terminología jurídica. Y sí, vi la cláusula de los 5 años, pero Lennox dijo». «¿Lennox?», Ellington la interrumpió.
Su amigo Lennox, que entiendo no tiene formación jurídica, ¿le aconsejó sobre el testamento? Dijo que era una mera formalidad, repitió Tobin con obstinación, que esos términos no tenían fuerza real, que el dinero ya estaba en mi cuenta y nadie podía quitármelo. Ellington respiró hondo, tratando de mantener la calma profesional. Señor Huxley, permítame explicarle algo. Un testamento no es solo un trozo de papel con deseos. Es un documento legal que tiene fuerza de ley. Si estipula un plazo de 5 años de matrimonio y usted viola ese plazo iniciando un divorcio, hay un problema serio. ¿Y ahora qué? Tobin parecía desolado. ¿Voy a perder todo el dinero? No necesariamente, respondió el abogado con cautela. Podemos intentar impugnar la condición, demostrar que es contraria a la moral pública, porque obliga a que el matrimonio continúe en contra de la voluntad de una de las partes. Podemos buscar imprecisiones técnicas en la redacción. ¿Qué posibilidades hay? Ellington hizo una pausa, sopesando si ser completamente franco con su cliente. Francamente, no muchas. El testamento está muy bien redactado y la jurisprudencia está de parte de su esposa, pero aún así lo combatiremos. Tobin se reclinó en su silla, dándose cuenta de repente de la gravedad de la situación. 20 millones que ya consideraba suyos, que había empezado a gastar, planeando una vida lujosa y ambiciosos proyectos, podían desaparecer en un instante. ¿Hay alguna otra opción?, preguntó en voz baja. Ellington le miró atentamente. Hay una. Podría intentar negociar con su esposa. Ofrézcale una parte de la herencia, una parte considerable, a cambio de una renuncia. ¿Cuánto? Tobin tragó saliva nervioso. Dadas las circunstancias, dijo lentamente el abogado, le recomendaría al menos la mitad. ¿La mitad? Tobin dio un respingo. ¿10 millones? Eso es un robo. Es un compromiso, objetó Ellington con calma. La alternativa es perderlo todo, y dada la forma en que la has tratado, yo no contaría con su generosidad. Tobin se desplomó en la silla, tapándose la cara con las manos. Todo se desmoronaba. Sus planes, sus sueños, su nueva vida. Todo estaba en peligro por una decisión precipitada. Lo pensaré, dijo por fin. Necesito tiempo. Por supuesto, asintió Ellington. Pero no tardes demasiado. Los 15 días pasarán rápido, y cuanto antes empecemos a negociar, mayores serán las posibilidades de éxito. Tobin salió del despacho con el corazón encogido. Se sentía acorralado, traicionado por todos. Por su padre, que había hecho el testamento. Por su mujer, que se había aprovechado de una laguna legal. Incluso por Lennox, cuyo consejo había resultado desastrosamente erróneo. Mirando atrás, se daba cuenta de lo estúpido y miope que había sido. Si tan solo hubiera leído el testamento con atención. Si tan solo hubiera consultado a un abogado de verdad, en lugar de confiar en las palabras de su amigo. Si no se hubiera precipitado con el divorcio. Si hubiera esperado a que pasara el plazo de 5 años. Pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para lamentarse y reconsiderar decisiones. Ahora tenía que elegir. Continuar la lucha con mínimas posibilidades de éxito o transigir cediendo la mitad de su herencia. ¿Qué elegiría su padre? Esta pregunta surgió de repente en su mente. Randall Huxley siempre había sido un hombre práctico que valoraba un enfoque sensato de los problemas. Si pierdes, minimiza tus pérdidas, le gustaba decir. Tobin sonrió amargamente. Quizá era eso lo que su padre había querido. Darle una lección, obligarle a tomar una decisión difícil, enseñarle a apreciar lo que tenía en lugar de perseguir siempre más. Si era así, la lección había tenido éxito. La cuestión era si podría aprender de ella o perderlo todo a causa de su propia terquedad y orgullo. El juicio duró mucho menos de lo que ambas partes esperaban. 3 meses después de la primera vista, el juez Prentice dictó sentencia firme. Los términos del testamento de Randall Huxley eran legales y vinculantes. Tobin los había incumplido al solicitar el divorcio antes del plazo de 5 años, y por tanto, según el testamento del testador, todo el patrimonio pasaba a un fideicomiso administrado por Myrtle. El abogado de Tobin presentó inmediatamente un recurso, pero las posibilidades de éxito eran mínimas. Ellington le dijo sinceramente a su cliente que estaba alargando el proceso solo para ganar tiempo
y darle la oportunidad de adaptarse a la nueva realidad. Y la realidad era dura. El tribunal congeló todas las cuentas relacionadas con la herencia de Tobin. Se le permitió sacar sus pertenencias personales de su ático alquilado, pero ahí se acabaron los privilegios. El coche deportivo, los relojes caros, los trajes de diseño, todo lo comprado con el dinero de la herencia debía devolverse al fideicomiso. Tobin se encontró en una situación que no podía haber imaginado hace unos meses. Sin dinero, sin lugar donde vivir, sin trabajo y con una reputación muy dañada. Lennox y sus socios se esfumaron en cuanto se enteraron de la sentencia. Los pocos amigos que le quedaban se mantuvieron a distancia, poco dispuestos a involucrarse con un hombre en tan mala situación. Desesperado, Tobin intentó reunirse con Myrtle, con la esperanza de poder ablandarla o convencerla de que se comprometiera. Pero ella se niega a reunirse en persona y sugiere que se comuniquen a través de abogados. La señora Huxley está dispuesta a llegar a un acuerdo razonable, dijo Iris Holloway a Ellington. No pretende privar a su cliente de su medio de vida. ¿Y qué es exactamente lo que propone?, preguntó Ellington cansado. Una suma global de $500,000, respondió Iris. Es suficiente para empezar una nueva vida si utiliza el dinero con prudencia. 500,000 de 20 millones, sonrió Ellington con amargura. Eso es generoso. Más generoso que 100,000 de los mismos 20 millones que ofrecía tu cliente, replicó Iris. Y mucho más generoso que nada, que sería un resultado legítimo en esta situación. Ellington no pudo evitar admitir que tenía razón. Myrtle no estaba legalmente obligada a pagar a Tobin ni un céntimo. El hecho de que ofreciera una suma considerable hablaba más de su generosidad que de una necesidad legal. Transmitiré la oferta a mi cliente, asintió el abogado, pero no puedo garantizar que acepte. Es su decisión. Iris se encogió de hombros. Pero la oferta solo es válida hasta que finalice el proceso de apelación. Después la señora Huxley podría reconsiderar su postura. Tobin recibió la oferta de su exmujer con indignación. ¿500,000? Eso es un robo. Ese dinero es mío por derecho. Ya no, le recordó Ellington con cansancio. El tribunal ha dictado sentencia y no es a tu favor. Legalmente no tienes derecho a un solo dólar de la herencia. El hecho de que tu exmujer te ofrezca 500,000 es un gesto de buena voluntad, no una obligación legal. Pero no es justo. Tobin golpeó la mesa con el puño. Mi padre me dejó ese dinero a mí, con una condición que usted incumplió, le recordó el abogado. Mire, señor Huxley, comprendo su frustración, pero lo importante ahora es pensar en el futuro, no en el pasado. 500,000 es una suma considerable, suficiente para empezar un nuevo negocio, formarse, invertir, o perderlo todo en otra idea loca, terminó Tobin escéptico, repentinamente autocrítico. Permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana la ciudad que parecía tenderse a sus pies. Finalmente, con un fuerte suspiro, dijo, «De acuerdo, acepto la oferta. De todos modos no tengo elección». Myrtle firmó todos los documentos necesarios para transferir los $500,000 a la cuenta de Tobin el mismo día que recibió la noticia de su aceptación. No sintió ni regodeo ni satisfacción, solo una extraña desolación y una ligera tristeza. «Has tomado la decisión correcta», dijo Iris cuando terminaron con las formalidades. «Es lo justo». «Eso espero», respondió Myrtle en voz baja. «Nunca quise arruinarlo ni humillarlo. Es solo hacerle justicia». «Y eso hiciste», asintió Iris. «Ahora es el momento de pensar en ti. 20 millones es una responsabilidad enorme». Myrtle lo comprendía mejor que nadie. Había pasado las primeras semanas después de la sentencia consultando a asesores financieros, abogados y consultores empresariales, tratando de averiguar la mejor manera de gestionar la repentina riqueza que se le había echado encima. «No quiero limitarme a meter dinero en el banco y vivir de los intereses», le dijo a Spacey mientras hablaban de sus planes de futuro. «Quiero hacer algo útil, crear algo propio». «¿Cómo qué?», se interesó su hermana. «Estoy pensando en montar mi propia empresa de contabilidad», contestó Myrtle. «Tengo experiencia, conocimientos y entiendo lo que falta en el mercado. Un servicio honesto y asequible para las pequeñas empresas». La idea fue tomando forma. Myrtle compró una pequeña oficina en el distrito comercial de Vallejo, contrató a 2 jóvenes contables y a un asistente, y encargó equipos y programas informáticos de última generación.
Balance Solutions, como bautizó a su empresa, abrió sus puertas exactamente 6 meses después de que terminara el pleito. Los primeros meses no fueron fáciles. A pesar de la inversión y el enfoque profesional, los clientes tardaron en confiar en la nueva empresa. Myrtle trabajaba 16 horas al día, reuniéndose personalmente con clientes potenciales, desarrollando ofertas individuales, creando un sistema de descuentos y bonificaciones. Su persistencia empezó a dar frutos. Al final del primer año, Balance Solutions tenía más de 50 clientes fijos, en su mayoría pequeñas empresas, y un flujo constante de referencias. Myrtle había contratado a 3 empleados más y estaba pensando en expandirse. Mientras tanto, Tobin intentaba rehacer su vida. Los $500,000 que había recibido de Myrtle se esfumaban rápidamente. Primero alquiló un pequeño piso y compró un coche usado. Luego intentó invertir en varios proyectos empresariales, pero su falta de experiencia y su enfoque realista le llevaron al fracaso. Al cabo de 8 meses le quedaban menos de 100,000, y por primera vez en su vida Tobin se planteó seriamente buscar trabajo. Fue más difícil de lo que esperaba. Sin estudios, sin experiencia y con un vacío de 11 años en su currículum, pocos estaban dispuestos a contratarle. Tras semanas de búsqueda infructuosa, dio con un anuncio de una empresa de logística llamada Valitrans, que buscaba conductores de camión. La empresa ofrecía formación y los permisos necesarios. Desesperado por encontrar algo mejor, Tobin presentó su solicitud. Para su sorpresa, le aceptaron. El jefe de contratación, un hombre de mediana edad con porte militar, le explicó su decisión con sencillez. No me importan sus antecedentes, no, señor Huxley. Solo me interesa saber si puede aprender a conducir un camión y hacer su trabajo a tiempo. El resto es asunto suyo. El entrenamiento fue duro. Tobin, poco acostumbrado al trabajo físico y a la disciplina, sufría por madrugar, pasar largas horas al volante y tener que memorizar muchas normas e instrucciones. Estuvo a punto de abandonar varias veces, pero el miedo a quedar en la miseria fue más fuerte. Al cabo de 3 meses, obtuvo todas las licencias necesarias y empezó a trabajar a tiempo completo. El sueldo era modesto, sobre todo comparado con los 20 millones con los que soñaba, pero suficiente para una vida modesta. De un modo extraño, el cansancio físico tras una larga jornada de trabajo le producía cierta satisfacción. Por primera vez en su vida, Tobin sentía que realmente se había ganado su dinero. Habían pasado 2 años. Balance Solutions floreció, pasando de ser una pequeña empresa a convertirse en un actor destacado en el mercado de servicios contables de Vallejo y alrededores. Myrtle amplió sus servicios para incluir el asesoramiento financiero y la concesión de préstamos a pequeñas empresas. Su programa de microcréditos para nuevas empresas ha tenido especial éxito. Con parte de los fondos de la fundación, creó un fondo que concedía pequeños préstamos a un interés mínimo a quienes querían crear una empresa, pero no podían obtener un crédito bancario. «Estás creando competencia con los bancos», comentó un asesor financiero cuando Myrtle le presentó la idea. «Estoy creando oportunidades para gente a la que los bancos rechazan», replicó ella. «Es un mercado diferente». Su planteamiento tuvo éxito. La mayoría de los beneficiarios de microcréditos han podido poner en marcha sus negocios y devolver el dinero a tiempo. La reputación de Myrtle en la comunidad empresarial de Vallejo creció y fue invitada a hablar en conferencias y entrevistada por periódicos locales. Su vida personal también fue mejorando poco a poco. Tras divorciarse, Myrtle compró una casa pequeña pero acogedora en un buen barrio. No tenía prisa por empezar una nueva relación. Prefería concentrarse en los negocios y en su autodesarrollo. Se matriculó en cursos de gestión financiera, empezó a aprender español y encontró tiempo para una afición olvidada, la fotografía. «Has cambiado», dijo Spacey durante una de sus cenas habituales. «Me he vuelto más segura, más tranquila». «Por fin estoy viviendo mi vida», sonrió Myrtle. «No intento ajustarme a las expectativas de los demás, ni apoyar los sueños de los demás. Es liberador». Al cumplirse el 3er aniversario de la fundación de Balance Solutions, la empresa había crecido tanto que la antigua oficina se había quedado pequeña. Myrtle compró una planta entera en un nuevo centro de negocios y organizó una gran inauguración. Fue un acontecimiento importante en la vida empresarial de Vallejo. Acudieron clientes, socios,
funcionarios municipales y la Cámara de Comercio. El alcalde cortó personalmente la simbólica cinta y pronunció un discurso sobre la importancia de apoyar a las pequeñas empresas. Myrtle, vestida con un elegante traje azul marino, aceptó las felicitaciones con una sonrisa de confianza. Su aspecto era distinto al de hace 3 años. Una mujer de negocios segura de sí misma, con éxito y consciente de su valía. Señorita Baxter, es usted un modelo para muchas mujeres de nuestra ciudad, dijo una representante de la Asociación de Mujeres Empresarias al entregarle una placa conmemorativa. Usted ha demostrado que es posible empezar de cero y triunfar con determinación y determinación. Myrtle sonrió amablemente, sin molestarse en aclarar que no había empezado de cero. Sin duda, el dinero del fondo había desempeñado un papel importante en su éxito, pero estaba orgullosa de haberlo utilizado sabiamente, creando un negocio próspero en lugar de limitarse a vivir de los intereses. Tras la parte formal, los invitados se dispersaron por el amplio despacho, disfrutando de un buffet y música en directo. Myrtle salió a un pequeño balcón para descansar un poco del ruido y la conversación. En la calle vio una figura familiar. Tobin estaba de pie junto a su camión, aparcado al otro lado de la calle, mirando hacia las ventanas de vivos colores de la nueva oficina. Tenía un aspecto diferente, más delgado, bronceado, rasgos más duros. El uniforme de conductor de Valley Trans le sentaba mal. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Myrtle vio en los ojos de Tobin una compleja mezcla de emociones. Amargura, arrepentimiento, algo parecido a la envidia, pero también algo nuevo, como una toma de conciencia. Asintió lentamente, no como un saludo, sino más bien como un reconocimiento. Un reconocimiento de su éxito, de su derecho a ese éxito, y tal vez de sus errores. Myrtle hizo una pausa y respondió con una inclinación de cabeza igualmente contenida. No era perdón, pero tampoco rechazo, solo reconocimiento de su pasado común y de los diferentes caminos que habían tomado. Tobin se quedó mirándola un segundo más. Luego se dio la vuelta. Subió a la cabina del camión y se marchó. Myrtle permaneció en el balcón, mirando tras el camión. Se apoderó de ella una extraña sensación, no de triunfo sobre su exmarido, no de regodeo, sino de algo parecido a una tranquila aceptación. Sus caminos se habían separado. Cada uno había aprendido su lección y su destino. Unos pasos sonaron detrás de ella. Era Spacey, que venía a buscar a su hermana. ¿Va todo bien?, preguntó fijándose en la expresión pensativa de Myrtle. Pareces un poco callada para ser la anfitriona. Estoy bien, sonrió Myrtle. Estoy pensando en lo extrañas que han resultado las cosas. Hace 3 años solo era una contable, dependiente del humor de mi marido. Y ahora eres una empresaria de éxito con tu propia empresa y mucho dinero, terminó Spacey por ella. La vida está llena de sorpresas, ¿verdad? Sí, asintió Myrtle, echando una última mirada a la calle vacía. Y la mayor sorpresa es que a veces tenemos exactamente lo que nos merecemos, en el buen y en el mal sentido. Tobin condujo el camión a través de la ciudad nocturna, en dirección al almacén donde debía descargar la mercancía. La imagen de Myrtle en el balcón de la nueva oficina no se le iba de la cabeza. Parecía diferente, confiada, exitosa, hermosa. No había planeado venir a la inauguración. Casualmente pasaba por allí y, al ver la multitud y la decoración festiva, decidió detenerse. Al reconocer a Myrtle, no se atrevió a marcharse de inmediato. Hace 3 años, cuando ocurrió todo, estaba lleno de ira y resentimiento. Se consideraba víctima de una injusticia, engañado por su propio padre y su esposa, pero el tiempo y el trabajo habían cambiado su perspectiva. Ahora se daba cuenta de que había elegido su propio camino. Había decidido solicitar el divorcio sin leer detenidamente el testamento. Había tirado por la borda 11 años de matrimonio por un dinero que, como se demostró, no le pertenecía incondicionalmente. Fue una dura lección, quizá la más dura de su vida, pero la había aprendido. En sus 3 años como conductor, Tobin había cambiado. Aprendió responsabilidad, disciplina, respeto por el dinero ganado honestamente. Decidió especializarse en logística para no tener que pasarse la vida al volante. Y de una manera extraña, encontró una especie de paz mental. La vida se hizo más sencilla, pero más honesta.
Ya no esperaba un milagro, ya no soñaba con millones cayendo del cielo. Trabajaba, estudiaba, planeaba su futuro, modesto, pero suyo. A veces pensaba en lo que diría su padre si le viera ahora. Probablemente, por primera vez en su vida, Randall Huxley estaría contento con su hijo. Y ese pensamiento le resultaba extrañamente reconfortante. El camión se detuvo en el semáforo y Tobin echó una última mirada por el retrovisor, donde aún se veían las brillantes luces del centro de negocios. No sintió envidia ni amargura, solo una extraña sensación de finalidad. El círculo se había cerrado, el destino se había cumplido y cada uno había recibido lo que se merecía. El semáforo se puso en verde y Tobin pisó el acelerador, rumbo al futuro que él mismo había elegido.